Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche a todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de América es Noticia, además compartiendo pues en este nuevo espacio informativo, digamos, no del programa como tal, sino de nuestra nueva página en Facebook Live, una página que hemos habilitado para compartir con todos ustedes en el marco de lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Quiero agradecer especialmente a todos aquellos que en estos momentos de transición me han apoyado compartiendo el programa, incorporándose en esta nueva plataforma, teniendo la paciencia necesaria también para pues estar a tono y no perderse los programas y las transmisiones que constantemente llevamos a todos ustedes. Así que, pues dicho esto, les invito a incorporarse. El día de hoy vamos a estar hablando de dos temas en particular o centrales. El primero, vamos a estar hablando del caso de la presencia china en América Latina y específicamente con lo que acaba de ocurrir en El Salvador, y vamos a estar hablando de eso. Y el segundo elemento tiene que ver con Venezuela. En el marco de estos dos temas centrales, por supuesto, tocaremos otros países que no podemos dejar por fuera, hablar de Argentina, hablar de Colombia, entre otros. Así que bienvenidos, ayúdenme a compartir el programa y en segundo lugar, a conocer sus opiniones en torno a la temática que vamos a discutir el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Quiero darle rápidamente la bienvenida a nuestra querida Elena Madán con nosotros. ¿Quién más tenemos? Judith Carmona también, Sonia Gómez, Berta María Araujo. A ver a quiénes más tenemos por acá. Kelmi Cabrita también, Ricarda Rodríguez y Eniana Maré. Por ahí nos dice Elena, pero gracias Elena pues por el piropo además. Sí, justamente fíjense que Ricarda nos trae un comentario sobre Venezuela. Y hago esta pausa, digamos, dejando stand-by el tema de China para tocar brevemente un reporte que acabamos de recibir. Recuerden que estamos en vivo hoy martes 21 de agosto a las 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos. Sobre todo lo digo para nuestras emisoras que nos retransmiten al día siguiente. El hecho es que en Venezuela se acaba de vivir un terremoto, así como lo escuchan. El cálculo preliminar está estimado en 7.6 grados de magnitud, digamos un sismo lo suficientemente fuerte como para levantar las alarmas del país. Estaremos, por supuesto, monitoreando cualquier eventualidad. Hasta el momento no hay víctimas reportadas que lamentar. No hay hasta el momento, insisto, edificaciones ni nada en términos de infraestructura que haya sido reportado. Recordemos que esto ocurrió hace apenas minutos de nuestra transmisión en América es Noticia. Por supuesto, un abrazo especial a nuestros hermanos venezolanos que sufren día a día, no solamente ahora por el tema político, sino que se consiguen con este tipo de situaciones. A los que estén en Venezuela, me gustaría que nos reporten cómo sintieron este terremoto, cómo se encuentran, si tienen alguna información adicional que quieran compartir con nosotros, pues bienvenidos sean. Nuestra querida Rodríguez se conecta desde Madrid, bienvenida. Fíjense que Henderson también Noguera nos acompaña. Y sí, en efecto, fue muy grande el terremoto, muy fuerte. De hecho, mi gran aliada, productora también del programa, María Eugenia Salazar, que se encuentra en Venezuela, me reportaba, justamente no sabía qué pasaba con ella, y luego finalmente apareció y me dijo, el problema es que acabamos de vivir un terremoto con mucha fuerza, y pues a partir de allí logré tener el reporte de los 7.6 grados de magnitud. Pero bueno, dicho esto, insisto, les invito a incorporar, aquellos que están en Venezuela, a incorporar su información, cómo están, en dónde les tomó este terremoto y cómo se encuentran. Bueno, pero mientras se incorporan sus comentarios, por ahí Henderson nos dice, según el gobierno fue de 6.3 grados, pues sin duda alguna, hablar de 6.3 grados, suponiendo que sea así, sigue siendo una escala lo suficientemente alta como para preocuparnos. Pero bueno, mientras tanto, hablamos de China. ¿Por qué hablar de China si normalmente nuestro espacio está habilitado para compartir en torno a lo que ocurre en América? La razón es fundamental, por cierto, por ahí nos dice Alejandro Avendaño que no tiene audio. Me gustaría que ustedes nos puedan reportar si les está llegando de manera correcta el audio y el video. La razón por la cual traemos a China es porque poco a poco hemos visto cómo
China ha venido colonizando, si la palabra es la correcta, vamos a ver, vamos a explorarlo, colonizando cierta parte de nuestros países del continente, entendiendo además que China es la segunda economía más importante del mundo. Aún sigue muy lejos de Estados Unidos en términos, digamos, numéricos, porcentuales. Sin embargo, es la segunda economía más grande del mundo y China es un gigante que está llamado a controlar buena parte de nuestro mundo, para bien o para mal. En América, digamos, tradicionalmente se ha vivido un choque entre lo que significan los modelos democráticos y los modelos socialistas, totalitarios, comunistas, amparados bajo aquella extinta Unión Soviética, que aún estando extinta, la Rusia de hoy, la Rusia de Vladimir Putin, bueno, pues sigue intentando mantener un contrapeso allí entre lo que significa la democracia y unas especies de gobiernos autoritarios en el marco de lo que ellos conocen como el socialismo y como el comunismo. ¿Por qué traigo esto acá? Porque si bien la lucha tradicionalmente ha sido entre Rusia y Estados Unidos por el control de la geopolítica internacional, hay un tercer actor que sigue tomando cada vez más fuerza y es justamente China. Esto genera muchísima preocupación. Ya el gobierno de Estados Unidos ha levantado una bandera roja y, por supuesto, algunos críticos pudieran decir cómo es posible que Estados Unidos levante la bandera roja, siendo que hasta hace apenas 20, 30, 40 años el principal acreedor de la deuda en Estados Unidos eran los judíos, era Israel, pero ahora son los chinos, porque es cierto, los chinos lograron hacerse con la mayoría de la deuda externa en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo venir a levantar una bandera roja en tanto a que algún país de nuestra América Latina, por decisión propia, por autonomía, por independencia, decida llegar a acuerdos concretos, siendo que Estados Unidos lo hace? Es una pregunta que tiene toda la lógica y que, por supuesto, cualquier respuesta podría ser debatible. Ahora bien, ¿qué ocurre? China ha procurado identificar cuáles son esos puntos débiles en nuestro continente, cuáles son esos países con profundos problemas económicos, sociales, políticos, desestabilizados. En Venezuela le decimos a eso agarrar mango bajito, cuando es fácil, cuando está al alcance de tu mano. Bueno, China le ha puesto el ojo a unos cuantos países, a todos en general desde el punto de vista comercial, pero hay una cosa que va mucho más allá del tema económico y es el tema militar y el tema de presencia de una especie de creación de colonias chinas que puedan, por supuesto, facilitar desde el punto de vista político, militar, estratégico, la presencia de China en el continente americano, que digamos que ha sido intocable porque el gran guardián del continente americano ha sido Estados Unidos. Esa es una realidad, nos guste o no. Ahora bien, el hecho es que el día de ayer, el presidente del Salvador Sánchez Serén, salió en una locución minutos después de darse la locución de su contraparte taiwanesa. Ahora ustedes me dicen, ¿por qué hablas de Taiwán? Bueno, porque el presidente de El Salvador, Sánchez Serén, ha roto relaciones con Taiwán. Era uno de los países en nuestro continente que mantenía relaciones con Taiwán. Ustedes saben cuál es el conflicto que existe entre los líderes separatistas, los líderes de Taiwán y, por supuesto, la República Popular China. China mantiene una política de Estado y la política es una sola China. ¿Qué implica eso? Bueno, que todo aquel que reconozca a Taiwán como país, como independiente, no podrá gozar de los beneficios de llegar a acuerdos económicos, comerciales, etcétera, con China. Bueno, hay algunas excepciones, entre ellas, por supuesto, hablar de Estados Unidos. Pero el hecho es que con la decisión de romper relaciones, no solo diplomáticas, sino comerciales con Taiwán, pues El Salvador se abre camino hacia un acuerdo comercial, pero esto no termina acá. Con estas relaciones que ahora se establecen con China al romperlas con Taiwán, la gran preocupación de Estados Unidos es cómo ver a El Salvador, estando allí en Centroamérica, como un bastión para poder potencialmente tener especies de presencia militar
en el continente, la cual por supuesto desestabilizaría la región. Fíjense que la Deutsche Welle de Alemania, no estoy hablando de cualquier medio, nos dice que el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén anunció el quiebre de las relaciones diplomáticas con Taiwán para establecer lazos con China. Anunció la decisión de mi gobierno de romper las llamadas relaciones diplomáticas mantenidas hasta ese día entre la República de El Salvador y Taiwán y establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Esto lo sostuvo el mandatario. El país centroamericano estableció relaciones con Taiwán, considerada por China como una provincia rebelde, en junio de 1941 y ha sido uno de los principales colaboradores en áreas de tecnología, de salud, de agricultura y de educación. La República de El Salvador se suma a otros 177 países que han aprobado la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la existencia de una sola China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. Esto lo añadió el mandatario. El canciller salvadoreño Carlos Castañeda y el primer designado a la presidencia y el secretario general del partido oficial, Medardo González, se encuentran de hecho en Beijing para firmar un comunicado conjunto con representantes de aquella nación sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El Salvador se ha sumado así a una tendencia iniciada por otros países que en poco menos de un año y medio han decidido estrechar lazos con China en detrimento de Taiwán, como República Dominicana, escuchen los países, República Dominicana, Panamá y San Tomé y Príncipe. Elementos interesantes en torno a lo que ha dicho Salvador Sánchez Serén. Por acá tengo algunos elementos. Por supuesto, esa condición de Pekín, una sola China. Y aparte de esa condición, otro elemento importante. La oposición en El Salvador, fundamentalmente una oposición de derecha, para explicar un poco el contexto de cómo se maneja la política en El Salvador, había sido hasta el momento una gran aliada de Taiwán en términos comerciales, etcétera, intercambio. Sin embargo, la principal crítica que levanta la oposición salvadoreña no tiene que ver con lo que puede implicar en términos económicos la ruptura con Taiwán. Y es que tiene toda la lógica. Si China es la segunda potencia del mundo, pues lo más lógico sería aliarse con China y hacer crecer tu economía. El asunto está en que aparentemente tras el acuerdo de romper relaciones con Taiwán y establecer relaciones formales con China, no solamente está el tema económico, sino el tema político también. ¿Y por qué? Porque en el 2019 se vienen las elecciones en El Salvador. ¿Qué dice la oposición? China va a hacer todo lo posible para que se consiga una reelección, para que el partido oficialista se mantenga en el poder. Obviamente, esto entra en el campo de la especulación. Solo me limito a plantear, a servirles la mesa para que cada quien tome sus propias conclusiones. Como siempre les digo, bienvenidos a incorporar sus comentarios. Veo que Leonardo Montes nos saluda desde México. Bienvenido. María Alexandra Gil también con nosotros. Rafael Santeliz, Enrique Lozada, Joel Vaquero también desde Orlando, Florida, desde casa. Aranza Chávez también desde España. Por ahí nos dice Mónica, Dios mío, qué bárbaro, como si no faltaran problemas en Venezuela, refiriéndose al terremoto de hace minutos. Si estuviese Chávez, culparía el sismo a los Estados Unidos. Bueno, gracias a todos los que se están conectando. Es la tercera transmisión que hacemos a través de esta nueva página. Les invito, apóyenme compartiéndola con todos sus familiares y amigos. Bueno, pues dicho esto, elementos también que vale la pena, entre otras, la razón por la que el gobierno abrirá relaciones con China, a decir del propio Sánchez Serén, es porque es el único legítimo representante o la única representación legítima de toda China, sin dejar entrever, por supuesto, el interés que hay, que por cierto es legítimo en términos económicos. Ojalá que no pase del tema económico, ojalá que no haya presencia militar en nuestro continente. Lo que menos esperamos es que China meta sus narices en el continente en términos militares. Ya conocemos las implicaciones incluso económicas que se han vivido en Venezuela. Los principales acreedores de la deuda venezolana son: En América están Canadá y Estados Unidos como primeros acreedores y tradicionales acreedores, sobre todo en bonos. Han comprado los bonos de la deuda venezolana.
En segundo lugar, tenemos a China y en tercer lugar tenemos a Rusia. Son los tres principales acreedores, bloques de acreedores. Con China lo que ha ocurrido es que se le ha endosado, se le ha entregado yacimientos y concesiones que le pertenecían al Estado, que muchas de ellas incluso fueron mixtas o privadas en su oportunidad, fueron expropiadas por el régimen de Chávez, diciendo que tenían que estar en manos del Estado a perpetuidad, que no podían estar en manos de capitales privados, que velaran solo por sus intereses. Bueno, pues todo ese discurso que usted seguramente escuchó cuando Chávez estaba vivo, pues no sirvió para absolutamente nada, porque no solo que se le ha entregado este tipo de yacimientos y concesiones a países como China y Rusia, que sin pretender ser excluyente, pues la gran realidad es que están allí para, ahí sí, literalmente extraer todo lo que pueden e irse y dejarnos con las manos vacías, y es lo que hemos vivido hasta el momento, sino que además en 8 estados del país gobierna militarmente el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Y para muestra un botón, vayan a las investigaciones del Correo del Caroní en Guayana, donde su equipo periodístico identificó cómo tienen el control de la extracción ilegal, por cierto, del mineral de oro, del oro del sur de Venezuela, del estado Bolívar. Están destruyendo nuestra selva, están destruyendo nuestros yacimientos, destruyendo posibilidades de poder estabilizar incluso por esa vía la economía, mientras adoctrinan y reclutan a miles, a decenas de miles de venezolanos. Ustedes lo recuerdan, hemos hablado acá. Fundaredes, que está haciéndole seguimiento al caso de las guerrillas y los grupos terroristas colombianos que están instalados en Venezuela, reportó que al menos en 8 estados del país hay 60.000 niños que están recibiendo adoctrinamiento por parte de estos grupos rebeldes, de estos grupos terroristas colombianos. Y ya se estima que al menos 15.000 jóvenes han sido reclutados para servir en Venezuela, pero también en Colombia. Por eso que el problema no es nada sencillo. El problema que vive Venezuela ha servido, así como El Salvador para recibir a China y abrir los brazos. En el caso venezolano es para recibir a estos grupos que, lamentándolo mucho, están viendo en la destrucción institucional del país una muy buena oportunidad para delinquir y para controlar un país profundamente pobre, pero que en su suelo tiene muchísimos recursos, tiene muchísimo dinero, y que han visto allí la oportunidad para financiarse. De cualquier manera, muchas cosas están ocurriendo en nuestro continente y vamos a estar hablando justamente de esas cosas. Una de ellas tiene que ver, saltando ya del Salvador a Argentina, voy a incorporar a ver si tenemos algún comentario adicional. Bueno, fíjense, justamente Aranza y Chávez nos reporta lo del temblor, también nos da un 7.6 grados de magnitud. Oscar Vichantelli, también un abrazo para ti, Oscar, un honor tenerte en casa. Emerson Tafur, también Jaime Ortiz. Enrique Lozada nos reporta también lo que ocurrió en términos de este terremoto. Juan Luis Muñoz nos saluda desde Maryland. Sonia Gómez nos dice: Vladimir, se conoce la reacción de Washington por esa creciente presencia de China en la región, considerada tradicionalmente como territorio de influencia de Estados Unidos. Sí, hay 2 actores particulares que ya han levantado la voz y por acá se los tengo. El primero, y gracias Sonia por tu oportuna pregunta, me encanta además que puedan activarse. El primero fue Marco Rubio, senador republicano, ex candidato presidencial, ha estado muy pendiente, por supuesto, de América del Sur. Ustedes lo conocen, casos de acuerdos de paz en Colombia, de la crisis venezolana, lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Cuba, y por supuesto ha hablado también de El Salvador y ha dicho que ha levantado la voz diciendo: hey, aquí tenemos serias razones para sospechar que hay intereses militares, por lo tanto es un peligro para los Estados Unidos y Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados, tomará acciones en torno a esta decisión por parte del Salvador. Pero bueno, El Salvador, hay que entender, es autónomo, no es el primer país. Panamá y República Dominicana lo hicieron recientemente. Tiene implicaciones, sí, pero de pronto, como lo ve Estados Unidos, es que Panamá está detrás del dinero y se entiende cuál es la figura de Panamá, pero en el caso de El Salvador, por la debilidad institucional, cuáles son las implicaciones que hay. De hecho, hablando de ese tema, la embajadora Jan Mains, embajadora de Estados Unidos en El Salvador, también se levantó la voz y dijo que hay puntos débiles en el continente, entre ellos, por supuesto, El Salvador, y que han sido tomados
con mucha precaución por China, de tal manera que incremente su presencia en ese país. Por ahí nos dice Mónica Salazar, Paraguay mantiene relaciones con Taiwán. Ana Nóbrega nos dice, esa es la causa de que el Bolívar esté bajo las aguas, por ahí nos dice Mario G. Hernández está con nosotros. José Luis Barrera también dice alerta de tsunami para el área del temblor. Rafa Álvarez, gracias por reportarnos en tiempo real lo que está ocurriendo en Venezuela en torno a este terremoto, pero bueno, dejamos a El Salvador. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, la presencia china en El Salvador. Las implicaciones que pueda haber de cara a nuestro continente, ya conocemos las que ha existido, por ejemplo, el caso venezolano. Pero bueno, rápidamente nos vamos a Argentina para aprovechar el tiempo de nuestra primera parte. Nos quedan solo minutos. En Argentina continúa el escándalo por los cuadernos de las coimas. ¿Qué son los cuadernos de las coimas? Un registro histórico que ha identificado el soborno, la corrupción durante el periodo de los Kirchner. Al menos 10 de los 12 años en los que gobernó Néstor y Cristina Kirchner, bueno, fueron retratados entre los, digamos, y en términos de sumatoria, se calcula que hubo 36.000 millones de dólares en sobornos realizados a la empresa privada, grandes empresarios, funcionarios públicos y hasta la familia Kirchner. Tanto así que, por ejemplo, Todo Noticias de Argentina, un portal serio de información argentino, nos habla justamente de la marcha que se llevó a cabo este 21 de agosto, la cual pidió el desafuero de Cristina Kirchner y la ley de retención de dominio. De hecho, nos dice que la movilización se hace un día antes de que el Senado intente tratar ambos temas en el recinto. Difundida principalmente por las redes sociales, funcionarios y dirigentes del gobierno figuran detrás de esta movilización, como Ricardo Benedetti, coordinador de análisis y control de la gestión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y diputada también Graciela Ocaña. Yo voy, es importante que todos estemos presentes para reclamar el fin de la impunidad, el desafuero de Cristina y la caducidad de dominio para quienes robados, para bienes robados por la corrupción, tuiteó Ocaña este domingo. Al igual que el macrista Waldo Wolf, quien escribió: le dije a mis hijos que no se roba. Ahora les digo que el martes me acompañen al Congreso a pedir que se devuelva lo robado. Posteriormente a esta manifestación que se ha dado en Argentina, la propia Cristina Fernández de Kirchner ha aparecido pidiéndole al Senado que autorice los allanamientos, pero además, como si fuera poco, le pone condiciones al propio Senado. La expresidenta le envió una carta a la Cámara Alta donde fijó 4 condiciones para que acepten los operativos en sus domicilios. Luego de 19 días del pedido del juez federal Claudio Bonadio, Cristina Kirchner aceptó los allanamientos a sus domicilios. En una carta dirigida a todos los bloques, instó a la Cámara Alta a aprobar la solicitud del magistrado para llevar adelante las medidas de prueba mientras se investiga los cuadernos de Panamá. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Lo primero, ha dicho o ha pedido que estén presentes sus abogados al efecto de garantizar la defensa y el control de la legalidad de los mismos. El segundo elemento, que esté presente un senador o senadora designados por Cristina Fernández de Kirchner al efecto de garantizar lo que disponga y ordene este cuerpo. El tercer elemento, que se encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, ya tiene más de 19 días para haber hecho lo que quiera con esto, se los pueden llevar, pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal. Y el número 4 dice, ¿y qué Bonadío? Me disculpan, siempre hay información cruzada en términos de si es Bonadio o Bonadío. El fiscal Bonadío, no rompa nada y ponga o disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia para escanear paredes, divisiones y o cielos rasos de Durlock. Debo aclarar, dice Cristina Fernández, que en mis viviendas se empleó esta forma de construcción, especialmente en mi casa en Calafate, nota retratada por el portal de noticias argentino Todo Noticias. Pero bueno, nos toca hacer nuestra primera pausa. Les voy a pedir que no se vayan y les explico por qué. Hoy vamos a estar hablando en el segundo bloque, que en solo minutos vamos a regresar, de Venezuela, pero vamos a tocar
Colombia, y escúchenlo bien, Colombia ha pedido a la ONU que envíe a un funcionario especial para que en primera persona vea la magnitud de la crisis de la migración venezolana en Colombia. En segundo lugar, vamos a estar hablando de Ecuador. Y es que Ecuador, también en crisis institucional y migratoria, le ha pedido a 13 países una reunión extraordinaria que se suma a la que ya había pedido Luis Almagro en la OEA para tratar la crítica situación de la inmigración venezolana también en el Ecuador. Si ustedes me preguntan, me parece sumamente positivo que los países de nuestro continente, a partir de la crisis que se vive, pues se puedan reunir y establecer estrategias concretas, coherentes, que puedan permitir la seguridad para sus ciudadanos, el control de su sociedad, pero además que pueda permitir también el buen resguardo de los refugiados venezolanos. Yo se los he dicho, no emigran porque les da la gana, no emigran porque quieren simplemente disfrutar de otros panoramas, no, emigran porque son desplazados prácticamente de una guerra. De eso vamos a estar hablando, pero no vamos a dejar por fuera a la Asamblea Nacional Venezolana, que finalmente, luego de sentirse un gallinero atroz este día martes, finalmente han aprobado respaldar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de pedir la encarcelación de Nicolás Maduro, 18 años de cárcel y más de 35 millones tendría que pagar por nada más el caso de Odebrecht. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 733. Aprovechen, compartan con nosotros sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, que ya regresamos en solo minutos.